Continuamos con la conferencia, cómo las entidades pueden afrontar esta era de post-COVID en una etapa de cobranza a cargo del señor Sebastián Alarcón. Sebastián Alarcón es gerente de soluciones de riesgo TransUnion Colombia. Sebastián se unió al equipo de TransUnion en el 2020. Actualmente se desempeña como gerente de soluciones de riesgo para TransUnion en el mercado colombiano, siendo responsable de liderar las iniciativas de estrategia de productos con el fin de entregar soluciones que permitan contribuir al crecimiento sostenible de los negocios de nuestros clientes, construyendo relaciones a largo plazo. Cuenta con una amplia experiencia en el sector financiero, especialmente en el mundo de medios de pago, habiendo liderado el desarrollo de negocios, productos y estrategias para la banca tradicional, banca retail y la banca empresarial. Sebastián es ingeniero de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial del CESA y el ESIG Business y Marketing School de Madrid. Listo. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias por esa presentación y gracias por la invitación al evento de Masterclass. Espero que estén teniendo una muy buena sesión el día de hoy. Y como decía Beatriz hace un momento, ahora vamos a hablar de la oportunidad que representa cobranzas en este momento coyuntural en el que aún nos encontramos en pandemia y cómo empiezan a jugar las cobranzas en este momento específico de la gestión de cartera. Vamos a hablar de los 7 pasos críticos para la gestión de cobranzas y espero que sea de gran utilidad la charla del día de hoy. Bueno, un poco entrando en contexto de lo que ha pasado con el tema de cobranzas, cuál es el estado de la cartera en mora a nivel país. La calidad de cartera, como vemos en la gráfica que vemos en este momento, tuvo un incremento de sus tasas de morosidad, sobre todo en el último trimestre del año pasado, cuando empezaron a terminarse todos los procesos de alivio financiero al que fueron sujetos pues gran parte de los consumidores financieros en Colombia. Lo que vemos básicamente en el último Q, como ve la gráfica, es una pendiente bastante pronunciada a medida que se acaban estos alivios, pero digamos que lo que estamos viendo en este preciso momento, con las cifras de cierre de agosto del 2021, es una tendencia en casi todas las líneas de crédito a recuperar un poco la tendencia a la baja. Si bien es cierto que todavía estamos por encima de la morosidad de épocas prepandemia, también es cierto que podemos visualizar cómo esta tendencia se empieza a normalizar. Vemos que el más afectado en este momento es la modalidad de microcrédito. Como ustedes saben, es una línea de crédito con objetivos de capacidad productiva y vemos que la que estuvo más estable por obvias razones que está ligada a los procesos relacionados con nómina, pues es la libranza. Entonces, lo que vamos a ver en el siguiente slide es cómo esta tendencia de recuperación es en parte explicada por castigos, que es una pregunta bastante recurrente, pero no es la única explicación de la recuperación ni de la tendencia a la normalización de los estados de cartera en mora. Y esto lo vamos a ver en este slide. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, las tasas de rodamiento de cada una de las alturas de mora. Vemos la línea azul, la gráfica azul, la curva azul, perdón, de altura de mora de 30 a 59, la verde de 60 a 89 y la naranja de 90 a 119. Lo que vemos acá, y parte de lo que confirma lo que estaba diciendo en el slide anterior, es que lo que me está mostrando acá la línea azul es cuál es el porcentaje de cartera que se rodó al siguiente bucket o al siguiente balde de altura de mora, y vemos que, por ejemplo, la línea azul y la verde, que sin lugar a dudas no estamos hablando todavía de castigos, todavía ya permanece un puntico arriba de épocas prepandemia, pero está muy cerca a la tasa de rodamiento que teníamos antes del inicio de la pandemia, ¿sí? Y en la gráfica de la derecha, lo que podemos ver es que la cartera al día
también tiene una tasa de rodamiento similar, un puntico también por encima de la época prepandemia, pasando de 1.2 a 1.3. Digamos de qué nos habla todo esto, nos habla de una mejora en las tasas de morosidad, en parte explicada por castigos, pero en parte explicadas por una recuperación tangible que vemos acá en este momento en pantalla. Entonces acá dando digamos que esta vista panorámica del estado de la cartera en el mercado colombiano a nivel de mora y de rodamientos, solo nos falta integrarlo con cuál es la percepción del cliente respecto a cómo se encuentra su capacidad para el cumplimiento del pago de las diferentes obligaciones que tienen en el sistema financiero. Entonces, TransUnion hace periódicamente una encuesta para literal medirle el pulso al consumidor financiero colombiano. Y lo que vemos en una comparación del trimestre 2 2021 con el trimestre 3 2021 es una evidente preocupación del consumidor por el pago de sus obligaciones. Digamos que dicha preocupación se mantiene alta, siendo los créditos personales y de vivienda los que más generan preocupación. Digamos que acá podemos ver en la gráfica de la izquierda que el 88% de los consumidores está preocupado por la capacidad de pago de obligaciones y el 50% cree que no va a poder pagar al menos una de sus obligaciones. Pero yo quisiera que no nos alarmáramos con este pulso del consumidor, porque el hecho de que esté preocupado el consumidor no quiere decir que no lo vaya a hacer. Digamos que acá lo que manifiesta es una preocupación que va a tener que solventar a través de refinanciaciones, préstamos de amigos, otros créditos, pero no se va a ver reflejado evidentemente en unas tasas tan altas de morosidad como las que estamos viendo ahorita en pantalla. Entonces digamos que queriendo tener un poquito la conclusión de estos 3 slides que nos dan un poco como cuál es el acercamiento al mercado colombiano a nivel de moras, de rodamientos y de lo que está pensando el consumidor en este momento el mensaje es, tenemos sí una recuperación evidente y cuantificable, pero que nos obliga a tener un poco de precaución y a ser precavidos respecto a esta recuperación. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos una influencia también cuantificable a nivel de castigos en esta recuperación de cartera en mora, y también tenemos una preocupación del consumidor. Entonces hace todo el sentido que enfoquemos nuestros esfuerzos en pulir, en optimizar, en implementar, si es que no lo tenemos, una estrategia clara de cobranzas que nos permita evitar que los consumidores entren en mora, los que están en mora nos permita recuperar esta cartera que está en mora, y para esto es que estamos aquí el día de hoy. Entonces digamos que después de este panorámico de lo que está pasando a nivel mercado y a nivel consumidor, yo quisiera invitarlos a que revisáramos desde TransUnion cuál es la óptica de los 7 pasos críticos de la gestión de cobranzas, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Para efectos ilustrativos, el día de hoy vamos a hablar de Laura. Laura quiere entender cómo le puede ayudar a su gestión de cobranzas y a su priorización de cobranzas, cómo le podemos ayudar, porque Laura cree que va a haber un posible incremento en el número de clientes en mora a final de año. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer a través de la presentación del día de hoy es ayudar a entenderle a Laura cuál es la manera más fácil y más ilustrativa y más poniéndosela, digamos que en un esquema de cómo se deben gestionar las cobranzas para que ella pueda tener los resultados que su entidad está esperando para el cierre de año. Entonces lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de cómo debe funcionar la priorización del portafolio de cobranzas. Eso nos va a permitir tomar mejores decisiones, enfocar esfuerzos y tener mejores resultados. Vamos a hablar también un poco de en qué momento hace sentido alinear las habilidades de los agentes que están haciendo la gestión de cobranzas y cómo alinearlos para también, dependiendo del perfil del cliente, tener mejores resultados. También vamos a hablar un poco de cómo una buena gestión de cobranzas tiene un impacto directo en la eficiencia operacional del proceso de cobranzas,
y cómo me permite optimizar recursos de tiempo, personas, recursos directamente económicos para obtener los resultados que queremos y también para no permitir que nuestros clientes, pues digamos que entren a alturas mayores de mora y cómo gestionar correctamente el proceso de cobranza. Digamos que adicionalmente, y digamos que acá hago un comentario adicional al contexto del mercado y al contexto del sentimiento del consumidor, también es muy importante que entendamos en qué consiste el ajuste de la ley de habeas data que está en proceso en este momento, porque habla también de unas amnistías a ciertos perfiles de la población colombiana y que al final va a hacer todo el sentido del mundo empezar a pulir nuestra gestión de cobranzas y porque digamos que la idea es que las entidades puedan aprovechar estas amnistías para recuperar la cartera, la mayor cantidad de cartera posible a este tipo de población, pues que va a tener una ventana de tiempo aproximadamente de un año desde que salga la ley para acogerse a este tipo de beneficios. Y esto se logra a través de una buena gestión de cobranza. Entonces, digamos que entrando ya un poco en los 7 pasos críticos del proceso de cobranzas, la idea es que el proceso sea un proceso cíclico, que nos permita empezar desde la calificación de los clientes de cobranzas, nos permita construir segmentos de clientes, crear grupos de control, adquirir datos que nos permitan maximizar la contactabilidad con nuestros clientes, implementar, como les decía hace un momento, las estrategias de cobranzas de acuerdo a las habilidades de los agentes. Nos tenemos que documentar la estrategia de cobranza, tener indicadores claros, comprobar la efectividad y digamos que ajustar y seguir con el proceso. Es un proceso que nunca va a acabar, siempre va a ser cíclico y que se va a ir afinando de acuerdo a cómo vaya cambiando el perfil de mi portafolio. Empezando un poquito con el primer paso, vamos a hablar del funcionamiento de las soluciones de calificación de clientes para la gestión de cobranzas. Lo usual en el primer paso y lo ideal es que tengamos algún tipo de herramienta o de metodología que nos permita conocer o estimar cuál es la probabilidad que cada individuo que está en mora, o si quiero hacer una cobranza preventiva o de todos los individuos pues de mi portafolio, cuál es la probabilidad que tiene este individuo o de empeorar su altura de mora o de recuperarse a través de las diferentes alturas de mora que definió la entidad. Digamos que para el caso de TransUnion, nosotros generalmente trabajamos con 3 buckets de mora para cobranzas hasta el momento prejurídico y son de 30 a 59, de 60 de 30 a 59 y de 60 a 89 días de mora, como vemos aquí en la gráfica. La idea de esta calificación es que podamos, a través de esta probabilidad, armar segmentos, y eso ya lo vamos a ver, para conocer qué estrategias debo dirigir a cada segmento específico. Entonces, como les decía, aquí hablamos muy etéreamente de una herramienta que permita, digamos, conocer cuál es la probabilidad del individuo de mejorar o empeorar su altura de mora. Nosotros en TransUnion tenemos un score de cobranzas que se llama Credit Vision Cobranzas y que es una solución que está ya construida, digamos, y entrenada con la población colombiana para decir específicamente cuál es esta probabilidad por cada tipo de individuo. ¿Qué características ideales debe tener un score de cobranzas? Entonces, aquí trajimos unos ejemplos para que nosotros pensemos qué es lo ideal cuando tengo una herramienta que califica a mi portafolio. Entonces, lo primero que yo debo mirar es qué cubrimiento poblacional tiene. Entonces, 5 millones de personas del sector financiero, 10 millones de personas. Por ejemplo, nosotros en TransUnion tenemos un cubrimiento de 28.8 millones de personas que nos permite cubrir por lo menos todas las personas que tengan acceso en este momento y experiencia en el sistema financiero. A nivel de metodologías, entonces nosotros podemos tener gran variedad de metodologías, desde metodologías tradicionales hasta metodologías que utilizan datos tendenciales para no ver únicamente cuál es la foto del cliente, sino toda su historia y con eso sacar una probabilidad que tenga un desempeño de predicción mucho mejor.
Hay herramientas en el mercado que también utilizan Machine Learning, que lo que hacen es que te permiten seleccionar cuáles son las variables más poderosas y más predictivas para incluir en tu modelo, en este caso, de gestión de cobranzas. Como les decía anteriormente, nosotros, por ejemplo, en TransUnion utilizamos para este tipo de alturas de mora tres buckets que hablan de 0 a 29 días de mora, de 30 a 59 días de mora y de 60 a 89 días de mora. Y es muy importante que también cuando revisemos una solución de gestión de cobranzas en específico para calificación de clientes, que miremos cuál es el desempeño estadístico de esta solución. Nosotros en particular miramos KS, que básicamente lo que hacen es mirar qué tan buena es la solución o el score de cobranzas en este caso para diferenciar un cliente malo de un cliente bueno. Digamos que acá lo que hicimos fue mostrar en la parte derecha de la pantalla unos buckets ejemplo que hicimos con una población específica a nivel mercado, mostrando cuáles son los KS de un ejercicio puntual que hicimos para nuestro score de cobranzas, Great Vision Cobranzas. Entonces, ya teniendo claro que lo primero que tengo que hacer es calificar a mi población respecto a su probabilidad de deterioro o mejora respecto a su altura de mora, y ya teniendo claro cuáles son las características ideales de una solución que me permita calificar a mi portafolio de clientes, podemos empezar a mirar cómo funciona este tipo de soluciones. Básicamente, lo que hacen este tipo de soluciones es que te van a arrojar un score o una calificación dependiendo de la altura de mora en la que se encuentre el cliente. Entonces, dependiendo de la altura de mora que se encuentra, si está en cobranza, en cobranza preventiva, intermedia o prejurídica, te va a definir el modelo, cuáles clientes son buenos y cuáles son malos. Entonces, dentro del modelo, la definición de clientes buenos y malos, pues buenos son los que tienen una probabilidad de mejorar su altura de mora, y malos son los que tienen la probabilidad de deteriorar e incrementar el bucket en el que se encuentran. Asimismo, el modelo te va a asignar un puntaje que te permita segmentarlos, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, la pregunta más común que nos hacen cuando nosotros estamos enseñando acerca de la gestión de cobranzas es, listo, si yo ya sigo el primer paso, que es calificar a mis clientes con una metodología, una herramienta o un score de cobranzas, ¿qué hago después con esa calificación? Y es una pregunta muy importante, porque como sabemos, digamos, en nuestro caso, nosotros debemos utilizar la calificación que nos arroja esta herramienta para predecir la probabilidad de mejoramiento o de empeorar su altura de mora. Lo que debemos hacer es construir subpoblaciones, ¿sí? De pronto acá construyendo quiénes son los clientes de riesgo bajo, de riesgo medio y de riesgo alto. Pero uno, ¿cómo hace eso con un score de cobranzas? Entonces, lo importante acá es saber que, por ejemplo, nuestro score de cobranzas va de puntaje 100 a 999, como muestra la tabla que estamos viendo aquí abajo a la derecha. Y lo que nosotros tenemos que entender de un score de cobranzas es que nos va a permitir armar grupos de acuerdo al puntaje. Digamos que en este caso, que es para, digamos que fines únicamente ilustrativos, lo que nos permite hacer un score de cobranzas es ubicar mi portafolio de clientes a través de grupitos de scores que me permitan determinar si es que mi cliente es de riesgo alto, de riesgo medio, de riesgo bajo. Digamos que acá, y para entender un poco por qué el ejemplo está construido así, lo construimos con el ejemplo de Great Vision Cobranzas de TransUnion, que lo que te dice es que a mayor puntaje, el riesgo de rodamiento a una altura de mora es menor. O sea, a mayor puntaje, menor riesgo de rodamiento. Entonces, por eso lo construimos en el ejemplo acá muy ilustrativamente de esa manera. Pero digamos que independientemente de la herramienta que ustedes lleguen a poder a utilizar en el proceso de gestión de cobranzas, lo ideal es establecer una métrica que les permita subdividir el conjunto, el universo de clientes que están calificando a través de esta herramienta en clientes con riesgo bajo, medio o alto. ¿Y esto para qué? Para enfocar mi estrategia de cobranzas. De pronto, al que tiene riesgo bajo, no lo llamo, le envío carta, le envío mensaje de texto. Entonces, dame un segundito, por favor.
Dale, sorry que acá tenía un celular, cosas que pasan. Pero bueno, entonces acá lo ideal es, el reto de la gestión de cobranzas es un poco eso, como definir por grupo de clientes cuál es el tratamiento que le debo dar a cada tipo de cliente. Entonces, como les decía hace un momento, es definir, de pronto a los de riesgo bajo no les hago todo un tratamiento de un montón de inversión económica y un montón de esfuerzo para llamarlos a cobrarles, sino sé que tal vez con un mensaje de texto el cliente pues ya me paga, ¿no? Dependiendo del tipo de cliente. Pero si es de riesgo alto, tal vez sí debo invertir en un agente de gestión de cobranzas para evitar que se deteriore esa cartera, ¿sí? Entonces, en palabras más o palabras menos, lo que me permite hacer la calificación es hacer segmentos que me permitan tener estrategias diferenciadas para que yo pueda enfocar mis esfuerzos de gestión de cobranzas. Que esto creo que lo vemos un poco más claramente en este gráfico que estamos viendo en este momento. ¿Y qué es, digamos que siguiendo con el ejemplo de riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto? Digamos que yo lo puedo ver desde diferentes ópticas. Entonces, a nivel de administración de cartera, si es riesgo bajo, tal vez yo lo puedo cobrar muy fácilmente de una manera in-house. Pero si ya empieza, conviene revisar si la mejor opción es contratar a alguien que se especialice en la gestión de cobranza, ¿sí? Y cuando digo eso me refiero a gestores de cobranza externa. Este cuadro, por favor, recordemos que es muy ilustrativo y cada entidad debe construir cuál es su esquema, el esquema más conveniente para la gestión de cobranzas. Pues esto va a depender mucho de las características de la población, las posibilidades económicas de inversión en la gestión de cobranzas, ¿sí? Porque tampoco nos podemos ir con el mensaje de si es riesgo medio, riesgo alto, es que tengo que pedirle plata a la organización porque es que tengo que sí o sí contratar gestores de cobranza. Recording in progress. No necesariamente ese es el caso, ¿no? O sea, esto es netamente ilustrativo y hay que hacer un ejercicio de construcción de este tubo para cada entidad, digamos que dependiendo de la población y dependiendo de las efectividades. Y por eso es que la gestión de cobranzas es cíclica, porque nos invita a tener un grupo de control y a siempre estar puliendo para la gestión, para, digamos que, con la menor cantidad de recursos poder recuperar la mayor cantidad de cartera. Entonces, siguiendo un poco con el cuadro, también tiene mucho que ver el tono de comunicación. Si yo soy una persona que siempre pago y hoy estoy en horas de 5 días, 10 días de mora, porque algo me pasó, se me olvidó, no sé, algo muy casual, pues tal vez mi tono de comunicación no deba ser el de un mensaje de consecuencias, sino un mensaje de servicio, ¿sí? Como de, Sebastián, se te recuerda que debes pagar el saldo de tu tarjeta de crédito, ¿sí? Porque la gestión de cobranzas es algo que va en doble vía, no solo es para recuperar cartera, sino también, dependiendo de una cobranza bien realizada, puede también ser un elemento fidelizador, ¿sí? O sea, no es mi objetivo cobrarle con un mensaje de consecuencias a un cliente que es totalmente afín a mi entidad y que es leal a mi entidad y fiel a mi entidad. Entonces, el tono de comunicación puede ser desde mensaje de servicio, mensaje de consecuencias o ya digamos que un tema de negociación. A nivel de canal de comunicación, pues creo que todos sabemos que hoy en día hay múltiples canales de comunicación, mensajes de texto, de voz, por WhatsApp, por correo, a través de call center, cartas, bueno, hay de todo. Y a nivel de esquema de beneficios, dependiendo del riesgo, también podemos manejar algún tipo de comisiones hacia el agente gestor, algún incentivo de desempeño o algún tipo de condonación, ya cuando digamos que tenemos una altura de mora bien elevada y digamos que nos hace sentido hablar de este tipo de estrategias. Entonces, acá viene un paso muy interesante y que está bien alineado con lo que hablábamos anteriormente y es crear grupos de control, porque digamos que así como cualquier estrategia implementada en cualquier organización de cualquier tipo, los grupos de control nos permiten saber si nuestra estrategia de cobranzas está funcionando o me daría lo mismo no hacer nada y recupero la misma cantidad de cartera.
Entonces, lo que nosotros sugerimos generalmente es crear un grupo de control que vaya del 2 al 5% de los clientes, que nos permita realmente tangibilizar y verificar cuál es el beneficio cuantificable de implementar una estrategia de cobranzas a través de un score, a través de una calificación, de enfocar mis esfuerzos dependiendo del tipo de cliente, ¿sí? Entonces, si la población de grupo de control se comporta igual a la población que está en gestión de cobranzas, digamos que ahí hay que revisar qué es lo que está pasando, ¿sí? Si es que tal vez no lo sé bien, si es que de pronto la solución que estoy utilizando tiene algún tipo de mejora, ¿sí? Pero lo ideal es poder tangibilizar los resultados comparándome con un grupito aleatorio de control que me permita cotejar los resultados de mi estrategia. Lo otro que tenemos que hacer, y este es el cuarto paso, es adquirir los datos que complementen la estrategia de cobranza, ¿sí? Dependiendo de la estrategia de cobranzas, lo que debo decidir como organización es invertir, si es el caso, algún tipo de recursos para actualizar números de contacto fijos y celulares, dirección más frecuente, correo electrónico, ¿sí? ¿Cuántos meses ha pasado desde la última actualización de datos? Importantísimo, porque muchas veces nosotros en las entidades, no sé, la última campaña que tuve de actualización de datos, no, pues fue hace un montón de años. Ah, pues de pronto es que mi población ya ha cambiado el número de celular, la dirección, el correo electrónico, y no puedo juzgar la efectividad de mi estrategia de cobranzas si es que no le están llegando los mensajes a través de SMS, no le está llegando el mail, no está contestando el número porque ya no es ese número. Entonces es muy importante asegurarnos que tenemos los datos actualizados. TransUnion tenemos Ubica Plus, que digamos que nos ayuda con este tipo de retos de actualizar los números y los contactos a todo nivel de nuestros clientes. Entonces, digamos que ahí podemos pasar al quinto paso y digamos que es muy genéricamente el mismo cuadro que vimos anteriormente con una adicional y es poder implementar la estrategia de acuerdo a las habilidades de los agentes de cobranza, ¿sí? Entonces, digamos que acá sabemos que los que tienen que tener más habilidades de negociación deben ir precisamente hacia los clientes que tienen mayor riesgo, ¿sí? Los que tienen poca experiencia, pues es más sencillo que se entrenen con los clientes que tienen un riesgo bajo de, de, de no recuperación de la cartera. ¿Listo? Mm, listo. Y a nivel de sexto paso y séptimo paso, importantísimo, acá es poder tener un proceso a través del cual documentemos la estrategia de cobranzas. ¿Qué nos va a permitir esa documentación de la estrategia? Primero, la documentación nos permite una posible visualización de posibles errores en el proceso, qué posibles mejoras encontramos antes de lanzar cualquier proceso de gestión de cobranzas. Que también nos permite la documentación establecer objetivos claros, medibles, y también nos permite asegurarnos de que tengamos un instrumento claro y conciso a través del cual podamos comunicarle a toda la organización cuál es nuestra estrategia de cobranza, ¿sí? Porque tenemos que lograr que toda la organización esté alineada con los objetivos de cobranzas de la misma. Y el séptimo paso es comprobar y medir la efectividad de la estrategia. Y pues siempre es, como yo les decía, es como una ruedita. Siempre hay que vivir midiendo, grupo de control, viendo si tengo que ajustar, qué está pasando. Parte de esto, y digamos que parte de medir cuál es la efectividad digamos que si me vuelvo otra vez de manera cíclica al primer paso, parte de la metodología a través de la cual se mide cuáles son los resultados o posibles buenos desempeños de una herramienta es pedirle a la entidad backtesting, perdón, a la entidad, no, a empresas como TransUnion, pedir un backtesting de, venga, cómo funciona su solución de cobranzas, cuál, diga, sí, probablemente lo que le va a enviar este tipo de empresas es un backtesting con el mercado o con el sector en el que se encuentra su entidad, ¿sí?
Digamos que de esta manera ustedes pueden llegar a medir a priori, ok, tiene un buen desempeño, qué características tiene, cómo me va a servir. Es muy importante antes de, digamos que de predefinir si una solución es buena o mala, que puedan tener acceso a cuál es el desempeño estadístico de estas soluciones, como les decía al inicio, cuál es su cobertura poblacional, que permitan conocer, venga, esto cómo fue construido esta solución. Nosotros con mucho gusto le explicamos si fue construido con Machine Learning, con datos tendenciales, por qué lo hicimos así, cómo puede agregarle valor a su gestión de cobranzas. Eso es algo muy chévere y muy importante. Digamos que, como les decía al principio, cuando hablábamos de cifras del mercado, las cobranzas siempre han sido relevantes, pero pienso que en este momento son más relevantes que nunca, porque como bien veíamos, vemos una recuperación cuantificable, pero asimismo la época de las cobranzas y de pulir mi estrategia de cobranzas creo que ya llegó y hace todo el sentido, por lo menos tener conversación con partners que les puedan aportar en la gestión de su proceso de cobranzas. Finalmente, pues acá y a través de toda la línea que, como ustedes saben, ilustrativamente la idea era apoyar a Laura. Laura pues pudo conocer estos 7 pasos críticos para que pueda implementar las estrategias, pueda llamar al partner que de pronto le pueda ayudar, pueda implementar el proceso que quiere implementar y que le va a dar buenos resultados. Y digamos que ahí es parte de la historia que empieza en ese momento y es donde todos nosotros nos debemos preguntar y tener en mente cuál es el proceso que tenemos implementado de gestión de cobranzas y cómo podemos mejorarlo. Puede ser con estos tips, con herramientas de analytics, montando todo un proceso como acá estamos, digamos que visualizando y digamos que podamos de esta manera aprovechar las bondades de un proceso de gestión de cobranzas optimizado. Bueno, esa era la presentación. Muchas gracias por abrir las puertas pues a todo el equipo. Tenemos unas preguntas que vamos a responder. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿cuál sería un porcentaje de calidad de cartera adecuado o sostenible para una fintech de crédito? Digamos que es una pregunta que no tiene una respuesta fija, porque digamos que la calidad de cartera depende del apetito de riesgo eh, que tu entidad tenga. O sea, una cartera que está en mora 60 más, que es el 5%, ¿es bueno o malo? ¿O el 2% es bueno o malo? O sea, ahí depende mucho de cuál es tu apetito de riesgo. Y si me centro en tu pregunta que estás preguntando de una fintech, también depende muchísimo. Entonces, sabemos que las fintech usualmente están prestando a plazos diferentes al sector financiero tradicional, pero aplica la misma regla. O sea, tenemos en nuestro portafolio fintechs con diferentes apetitos de riesgo y de eso depende cuál es la calidad de cartera adecuada. Incluso dentro de una entidad, en este caso para un ejemplo financiera, que tenga diferentes líneas de crédito como tarjeta de crédito, libranza, libre destino, el apetito de riesgo aún dentro de la misma empresa va a variar dependiendo de la línea de crédito. Entonces digamos que por eso digo que es un depende. ¿Cuál es la interpretación de TransUnion respecto a la ley de borrón y cuenta nueva sobre cartera que se ponga al día? Bueno, como ustedes saben, la sentencia como tal de la ley aún no ha salido, si bien es cierto que ya está muy cerca de salir, pero por ahora, según los textos a los que tenemos acceso, pues va a haber un proceso de amnistía que aplique para básicamente 4 grupos. El primer grupo, que es personas que se pongan al día en los 12 meses, en los primeros 12 meses después, hasta los primeros 12 meses después de que entre en vigencia la ley, van a tener un periodo de permanencia máximo de 6 meses. Pero adicional a eso, también en amnistía hay diferentes grupos que no me los sé de memoria,
pero sí me acuerdo que estaba ICETEX, víctimas del conflicto, temas de Finagro, bueno, hay ciertos grupos bien específicos que adicional al beneficio de amnistía, no van a tener periodo de permanencia apenas se acojan mejor dicho, apenas extingan su deuda. Y digamos que esto va muy en línea con esta presentación. ¿Por qué? Porque esto sí quiere decir que todo ese mercado que hoy en día está en mora va a tener un incentivo importantísimo para ponerse al día y hace parte de los esfuerzos estratégicos de mi entidad ver cómo hago para salir a recuperar esa cartera aprovechando que ellos van a tener ese beneficio tan grande y que es un beneficio con fecha de expiración en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo decir que conozco en este momento. Como decía al principio, no tenemos la sentencia oficial todavía de la salida pues, de la ley, entonces tal vez pueda haber algún tipo de cambio, digamos que esto es muy emborrador lo que estoy diciendo en este momento, pero esos son los segmentos de amnistía que conocemos por ahora. La tercera pregunta es, ¿cuál es la prioridad de pago de los colombianos después de la crisis? O sea, ¿a qué producto le dan prioridad los colombianos para pagar? Digamos que acá podemos de pronto verlo, si me devuelvo un poquito, en la parte del, del, del pulso al consumidor que veíamos al principio de la presentación. Y aunque acá podemos ver cuáles son las obligaciones que el consumidor cree que no va a poder pagar, digamos que lo que nosotros hemos visto es que las obligaciones más, digamos que más, que tienen más prioridad para pago son las obligaciones que son menos relacionadas con usos discrecionales, ¿sí? Entonces, digamos que el crédito de vivienda es algo muy importante para el consumidor colombiano, el crédito de vehículos, digamos que todo lo que nos permite relacionar las líneas de crédito con activos un poco más robustos son un poco como la prioridad para el consumidor colombiano. Entonces, eso es lo que hemos podido ver hasta el momento. Muy interesante esa pregunta y por eso TransUnion hace un pulso al consumidor de manera trimestral que nos permite visualizar cuáles son esos estados de qué es lo que le preocupa al consumidor, qué es lo que está buscando, qué es lo que paga primero, ¿sí? Entonces básicamente sería eso, o sea, como todo lo que sea menos relacionado con gastos discrecionales. Creo que esas eran todas las preguntas. No sé, Beatriz, si tienes alguna otra. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias y a todos que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias, señor Sebastián, por su conferencia tan interesante.